Buenas tardes con todos. En este video resolveremos los ejercicios de la lección de señales y sistemas. La primera pregunta nos dice que calcule la transformada de Fourier de las siguientes señales, en la cual tenemos tres señales A, B y C respectivamente que debemos resolver. Empezamos recordando la ecuación de la transformada de Fourier, que dice: el espectro de x de t es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de x de t por Euler elevado a la menos j omega t de t. Ahora bien, en el literal a tenemos que Euler elevado a menos a por t, que multiplica al coseno de omega sub 0 por t, todo esto que multiplica a u de t. Podemos escribir la función coseno como una función exponencial usando la fórmula de Euler. Tenemos que coseno de omega sub 0 por t es igual a 1 medio por Euler elevado a menos j omega sub 0 por t más 1 medio por Euler elevado a menos j omega sub 0 por t. Si continuamos desarrollando, tenemos que el espectro de x de t es igual a la integral desde 0 hasta más infinito de 1 medio por Euler elevado a j por omega sub 0 por t más 1 medio por Euler elevado a menos j por omega sub 0 por t. Todo esto multiplicado por Euler elevado a menos j omega por t diferencial de t. Si desarrollamos esto, tendremos que el espectro es igual a 1 medio que multiplica a la integral desde 0 hasta más infinito de Euler elevado a menos, abrimos paréntesis, a más j que multiplica a omega menos omega sub 0, cerramos paréntesis, por t, diferencial de t, más la integral desde 0 hasta más infinito de Euler elevado a menos, abrimos paréntesis, a más j que multiplica a omega más omega sub 0, cerramos paréntesis, por t, diferencial de t. Al desarrollar las integrales, tendremos que el espectro de la señal es igual a menos 1 medio que multiplica a Euler elevado a menos, abrimos paréntesis, a más j que multiplica a omega menos omega sub 0, cerramos paréntesis, por t, sobre a más j que multiplica a omega menos omega sub 0. Esta expresión evaluada entre 0 hasta más infinito, menos Euler elevado a menos, abrimos paréntesis, a más j que multiplica a omega más omega sub 0, cerramos paréntesis, por t, sobre a más j que multiplica a omega más omega sub 0, evaluada toda la expresión desde 0 hasta más infinito. Si desarrollamos esta expresión, tendremos como resultado que el espectro de la señal x de t es igual a 1 medio que multiplica a 1 sobre a más j que multiplica a omega menos omega sub 0 más 1 sobre a más j que multiplica a omega más omega sub 0. En literal b tenemos a Euler elevado a menos 3 por el valor absoluto de t, todo esto multiplicado por el seno de 2t. Empezamos observando que podemos escribir la señal que nos dan
como la suma de dos señales, para t mayor a 0 y para t menor a 0. Por ende, nuestra señal va a ser igual a Euler elevado a menos 3t por el seno de 2t por u de t más Euler elevado a 3t por el seno de 2t por u de menos t. Dado que la linealidad es propiedad de la transformada de Fourier, la señal final será el espectro de x de t igual a la suma entre el espectro 1 de x1 de t más el espectro 2 de x sub 2 de t, en donde la señal x sub 1 de t es igual a Euler elevado a menos 3t por el seno de 2t por u de t. Entonces tendremos que x sub 1 de t es igual a Euler elevado a menos 3t por 1 sobre 2j por Euler elevado a j 2t menos Euler elevado a menos 3t por 1 sobre 2j por Euler elevado a menos j 2t. Desarrollando la ecuación de la transformada de Fourier, tendremos que el espectro 1 de x sub 1 de t es igual a la integral desde 0 hasta más infinito de Euler elevado a menos 3t por 1 sobre 2j por Euler elevado a j 2t menos Euler elevado a menos 3t por 1 sobre 2j por Euler elevado a menos j 2t, todo esto multiplicado por Euler elevado a menos j omega t diferencial de t. Desarrollando esto tenemos que es igual a 1 sobre 2j que multiplica a la integral desde 0 hasta más infinito de Euler elevado a menos 3 más j que multiplica a 2 menos omega, todo esto por t diferencial de t, más la integral desde 0 hasta más infinito de Euler elevado a menos 3 menos j que multiplica a 2 más omega, todo esto multiplicado por t diferencial de t. Al desarrollar estas integrales tendremos que la expresión es igual a 1 sobre 2j que multiplica a Euler elevado a menos 3 más j que multiplica a 2 menos omega, todo esto por t, sobre 3 menos j2 más j omega. Esta expresión evaluada desde 0 hasta más infinito, menos Euler elevado a menos 3 menos j que multiplica a 2 más omega, todo esto por t, sobre 3 más j2 más j omega. Esta expresión igualmente evaluada desde 0 hasta más infinito. Si desarrollamos esto, tendremos que nuestro espectro 1 de la señal x sub 1 de t es igual a 1 sobre 2j que multiplica a 3 menos j2 más j omega. Todo esto menos 1 sobre 2j que multiplica a 3 más j2 más j omega. Y tenemos nuestra señal x sub 2 de t que es igual a Euler elevado a 3t por el seno de 2t por u de menos t, que es igual a menos x sub 1 de menos t. Por ende podemos escribir que el espectro 2 de x sub 2 de t es igual a el espectro de menos x sub 1 de menos t, lo que nos da como resultado 1 sobre 2j que multiplica a 3 menos j2 menos j omega, todo esto menos 1 sobre 2j
que multiplica a 3 más J2 menos J omega. Si sumamos el espectro de x sub 1 de t más el espectro de x sub 2 de t para tener nuestro espectro x de t, tendremos como resultado 3j sobre 9 más la expresión omega más 2 al cuadrado menos 3j sobre 9 más la expresión omega menos 2 al cuadrado. Continuando con el literal c, tenemos el seno de pi por t sobre pi t que multiplican al seno de 2pi t sobre pi t. Empezamos dividiendo la señal x de t en dos señales. Entonces tendremos que x sub 1 de t es igual al seno de pi por t sobre pi por t y la señal x sub 2 de t que es igual al seno de 2pi por t sobre pi por t. Entonces la última transformada de Fourier será la señal x de t igual a x sub 1 de t por x sub 2 de t, que se expresa como el espectro de x de t igual a 1 sobre 2pi que multiplica a el espectro de x sub 1 de t por el espectro de x sub 2 de t, lo que nos da como resultado el espectro de x sub 1 de t igual a 1 cuando el valor absoluto de omega es menor a pi y a 0 para otro caso, y al espectro de x sub 2 de t igual a 1 cuando el valor absoluto es menor a 2pi y 0 para otro caso. La segunda pregunta nos dice que encuentre el valor de y de t del sistema LTI siguiente. Si x de t es igual al seno de omega sub 0 por t sobre t y h de t es igual al seno de 2 por omega sub 0 por t sobre t. Primero recordamos que el espectro de la señal de salida es igual al espectro de la señal de entrada multiplicado por el espectro de la respuesta al impulso. Entonces tendremos que el espectro de la señal de entrada va a ser igual a 1 cuando el valor absoluto de omega sea menor a omega sub 0 y 0 para otro caso. Y el espectro de la respuesta al impulso va a ser 1 cuando el valor absoluto de omega sea menor a 2 omega sub 0 y 0 para otro caso. Por ende, multiplicando estos dos espectros, tenemos que el espectro de la señal de salida va a ser igual a 1 cuando el valor absoluto de omega sea menor a omega sub 0 y 0 para otro caso, ya que lo que deseamos encontrar es nuestra salida en el dominio del tiempo. Aplicamos la transformada inversa a nuestro espectro de la señal de salida y entonces obtendremos que nuestra salida en el dominio del tiempo es igual al seno de omega sub 0 por t sobre t.